Comenzamos hoy con Isaac Austin, el ala pivot muy tosco, muy trabajador, jugador muy serio que siempre para rellenar, completar una plantilla venía muy, pero que muy bien, y al que aquí tenemos en Utah en su temporada rookie, que había sido más bien discreta, como podéis ver por ahí, debido a una lesión de pie que terminó con su temporada en el mes de marzo. Veis que sus estadísticas en Arizona eran bastante buenas, pero después en NBA fue más bien eso, un jugador de trabajo duro para esos minutos tanto de basura como minutos de reemplazo para los ala pivots y pivots titulares. Con esos 6 pies 10 pulgadas también podía reemplazar en un momento dado al pivot de su equipo. Y proseguimos con el segundo de los 10 jugadores que vamos a ver hoy. Tenemos a Tate George de los New Jersey Nets. Tiene cierto parecido con Jaleel White, con el actor que interpretaba a Steve Urkel. No lo enfoca de cerca, pero sí. Ponerle ahí unas gafitas y la verdad es que se parece bastante a Steve Urkel. Y es casi lo único que puedo comentar sobre Tate George. Ningún tipo de... Aquí en esta se parece menos a Urkel, la verdad, bastante menos. O por no decir nada. Poco que comentar sobre George. Veis dos temporadas no muy destacables en los Nets, un equipo con mucho base, mucho escolta, y por tanto George tenía que aprovechar los minutos que le dejaran los Petrovic, Mookie Blaylock, que todavía hacía poco que se había ido de los Nets, Kenny Anderson, que acababa de llegar recientemente. Es decir, no lo tenía muy fácil este escolta de Connecticut para contar con muchos minutos en los Nets. Seguimos con el tercer jugador de hoy, a ver si la cosa mejora en cuanto a calidad de jugador, y no lo hace de momento. Kevin Lynch. Aquí vemos a Kevin Lynch, jugador, como veis, típico guaperas con tirito, me atrevo a decir sin ver la trasera. Poco recuerdo, por no decir ninguno, sobre Kevin Lynch. Me imagino que vendría de una universidad de élite. Bueno, Minnesota, me esperaba otra cosa. Jugador de Bloomington, creo que es Minnesota, ahora mismo tampoco los estados, las iniciales me las sé al dedillo, pero sí, tiene pinta de eso. Y era evidentemente el líder histórico de su universidad de Minnesota en lanzamiento de 3. Veis que en ese año, en lo poco que le dejaron jugar, hizo un 3 de 8 que no estaba nada mal. Su porcentaje de triples en lo que le dejaban tirar, que no era mucho, no estaba nada más. En tiro de 2, la verdad es que no estaba tan bien la cosa, dejaba un poquito más que desear. Y hablaban de él como un jugador con potencial, que podía hacer una gran contribución, pero creo que no fue así. Continuamos y lo hacemos con Victor Alexander, que, como veis, está emparejado con Longley, por tanto hablamos de un pivot y con un look muy parecido al de Animal Bannister. Pinta de tipo muy duro, muy fornido. Jugador, podríamos ponerlo en un estilo de juego similar a Austin, el primer jugador que nos ha salido hoy. Bastante limitado, muy limitado en lo técnico y en lo ofensivo por extensión. Y jugador que más bien lo querían para labores defensivas, para coger rebotes y poco más. Como veis, aquí tenemos
sus estadísticas de su temporada rookie y ya tenía pinta de señor bastante mayor. Vemos que el porcentaje de tiro es bastante bueno, es decir, dentro de esas posibles limitaciones técnicas de las que hablamos, fallaba bastante poco. De hecho, nos dicen que era un jugador agraciado a la hora de tirar, con ese 52%. Es decir, que igual las apariencias engañaban y tenía un tirito medianamente bueno, pero me inclino más porque buscase posiciones cercanas al aro. Jugador, por cierto, nacido en Detroit, otra de las cunas de multitud de jugadores, aunque creo que a Chicago no le gana ninguna ciudad. Continuamos, lo hacemos con Doug Overton de los Bullets, que me suena el nombre, pero un poco más. Vamos a ver la trasera directamente. Vemos que venía de la Universidad de La Salle. Podríamos decir, me imagino La Salle, pero La Salle es un término que utilizamos en español, ¿vale? Por tanto, creo que es correcto utilizar el término La Salle. Y veis que después de terminar en su universidad, se marchó a jugar a Australia. Con ese número 40 del draft, los Pistons se ve que no le dieron oportunidad. Y con ese juego brillante en Australia se ganó volver a la NBA, o debutar en la NBA, mejor dicho, con los Bullets. Pues vamos a ver si sube el nivel, porque llevamos 5 jugadorcitos que vaya. Seguimos quizás con el más destacado de los que nos ha salido hasta ahora, sin tirar cohetes, pero buen jugador, Tom Hammonds. Un alero a la pivot, y estamos en la misma línea. Hoy parece que nos están saliendo los obreros de la construcción. Austin, Alexander y ahora Tom Hammonds, aunque algo mejor, algo más dotado técnicamente que los anteriores. Vemos que en esa temporada 91-92 había sufrido una lesión que le hizo perderse media temporada, y que para un número 9 del draft igual se podría haber esperado un poquito más, o bastante más diría yo, de su rendimiento. Continuamos y vamos con el mejor jugador de hoy. Atención, en una espectacular captura tenemos a LaFonso Ellis, grandioso ala pivots que jugó en los Denver Nuggets y formaba una pareja interior espectacular con Dikembe Mutombo. Creo que también se podía desenvolver incluso como alero, un jugador muy espectacular, como os digo, con buenos números tanto en lo ofensivo como en lo ofensivo como en lo defensivo. Y vamos a ver la trasera. Aún aquí lo tenemos como rookie, venía de Notre Dame, número 5 del draft, y como os digo, un jugador que tuvo un rendimiento muy bueno en NBA, sobre todo en la primera etapa de su carrera. Después creo recordar que lesiones y demás fueron mermando un poco su rendimiento. Continuamos y lo hacemos con Scott Brooks, base que siempre andaba de equipo en equipo, sin tener nunca demasiados minutos, aunque en alguna que otra temporada creo que tuvo algunos más. Jugador que, si recordáis, le gustaba mucho a George Karl. Siempre hablaban de que se lo quería traer cuando trajo a Mike Anderson, jugador magnífico, a mi entender, base espectacular. A quien realmente quería era a Scott Brooks, al que no pudo traerse, y al final se trajo, en vez de a Mike Anderson, ya os digo, para mí un maravilloso base, Karl, se trajo a Dennis Nat, creo que se llamaba, un base, a mi entender, bastante flojito,
de un perfil parecido a Brooks, pero mucho peor que Brooks, y fue el jugador que se trajo Karl en aquella época. Fijaos a dónde he llegado con una tarjeta de Scott Brooks. Como veis, un jugador que hoy en día sería bastante más valorado porque era un gran lanzador de tres. Y también muy bueno en el apartado de asistencias. Era un Stockton en potencia, si os fijáis. Porque en los pocos minutos que jugaba era capaz de dar un grandísimo número de asistencias. Y nos comentan ahí que era un jugador que iba como variando entre NBA y CBA, al menos en años anteriores, hasta que ya se asentó en NBA. Y de ahí que el Madrid estuviera en aquellos años interesado en él. Porque era un jugador, que todos esos jugadores que estaban entre CBA y NBA siempre eran objeto de deseo de los clubes de Europa. Continuamos. Y hoy ya os digo que la cosa va de chicos fuertes, chicos robustos. Aquí tenemos a otro, Anthony Avent, de los Milwaukee Bucks. Y vamos en la misma línea de los Austin, Alexander y Hammonds que hemos visto anteriormente. Anthony Avent. Veis que sus números en Seton Hall eran bastante notables, número 15 del draft, pero después su rendimiento en NBA no fue muy bueno y creo que no tardó mucho en terminar en equipos europeos. Creo que sí, fijaos, ya estuvo en Italia en la 91-92, incluso antes de jugar en NBA ya andó por Italia. Y ya os digo, creo que en NBA no tuvo una carrera especialmente brillante. Y terminamos por hoy y la cosa ha ido de mal en peor. Tenemos a Matt Jaeger, como sea. Aquí tenemos a otro jugador, en este caso jugador blanco, que a quien más conocemos son a los otros dos, aunque el nombre creo que os sonará. A mí me suena Matt Jaeger, pero quien más os sonará serán los otros dos jugadores que os aparecen en la tarjeta. Austin y sobre todo Fred Roberts, jugador de los Bucks, que había estado en Boston y que también jugó en el Fútbol Club Barcelona. Vemos la trasera, vemos que había tenido que pasar 5 años en la universidad porque en el tercer año no jugó porque había sido transferido. Como veis, había siempre temas administrativos en los cambios de jugadores de una universidad a otra. Y el dato más curioso respecto a Jaeger, que como veis era un pivot, un 7 pies 1 pulgada, jugador muy grande. Eso es lo que le hizo llegar a NBA, su tamaño más que nada. Veis que estaba en el segundo puesto en Georgia Tech en tapones de la historia, solo por detrás de John Salley, que por cierto era compañero suyo de equipo en ese año. Y con esto hemos terminado por hoy y está la cosa muy complicada para elegir a nuestros 3 jugadores para despedirnos. Evidentemente, LaFonso Ellis va a ser uno de ellos. En segundo lugar, vamos a poner a Tom Hammonds. Y vamos a terminar con el jugador que comenzó este repaso, que creo que también es conocido, es recordado, Isaac Austin. Y con esto, con esta sesión número 23, bastante poco afortunada, no, aunque todo tiene su encanto, hay que decirlo, todo tiene su encanto. A mí me gustan más muchas veces estos jugadores no conocidos que los conocidos. Pues lo que os digo, con esta serie de jugadores despedimos este despliegue hasta la próxima edición. Gracias a todos como siempre y hasta la próxima.